Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Vamos a dar unos minutos de espera mientras se conectan los demás hermanos de la iglesia, amén. Sean todos bienvenidos una vez más a un servicio de jóvenes de la Iglesia Cielos Abiertos en Yumbo, amén. Es un privilegio para mí estar nuevamente aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Les invito a que por favor me escriban si se está escuchando bien, amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Quiero invitarle ahí donde usted está, en su casa, junto a su familia, junto a sus hijos. Quiero que se tomen de las manos. Vamos a orar juntos, amén. Vamos a orar en unión, en armonía. Vamos a pedirle a Dios que sea Él en este momento dirigiendo este servicio. Que sea Él dirigiendo cada palabra en mi boca, amén. Que Él le ponga cada palabra en mi boca. Que sea Él quien habla a cada uno de nosotros. Créame que esta palabra que va a ser enseñada en esta noche ha hablado ya a mi vida y asimismo quiero que hable a la vida de cada uno de ustedes. Vamos a también orar, a pedirle a Dios que abra nuestro corazón. Vamos a pedirle que ponga sabiduría, que ponga entendimiento, amén, para que podamos comprender su palabra, para que podamos guardarla en nuestro corazón y podamos ponerla por obra, amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por una oportunidad más que nos das de estar aquí delante de tu presencia, Señor, congregándonos a la distancia, Padre Santo. Te doy las gracias por cada hermano, cada familia, cada joven, Señor, que está allá en su casa escuchando, Señor Jesucristo. Señor, te pido que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Padre Santo, que donde sea que estemos, Señor, quites todo impedimento para que tu gloria se mueva en este momento en cada hogar, Señor Jesucristo. Señor, que haya unidad en cada familia, que haya armonía, Padre Santo, para que puedan recibir tu palabra de la forma correcta, Señor Jesucristo. Habla a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ya han leído, el día de hoy vamos a hablar sobre las influencias correctas. Amén. Este es un tema que viene según la campaña que hemos estado trabajando en nuestra iglesia. Amén. Formando un carácter santo. Vamos a leer la palabra de Dios. Le invito a que tome su Biblia y en su casa, por favor, tome su Biblia y la abra en el libro de Tito. Amén. Voy a dar un espacio, voy a dar un tiempito para que usted pueda encontrar el libro de Tito. Vamos a leer en el capítulo 2. Amén. Tito está después de Timoteo. Vamos a leer en el capítulo 2, el versículo 6. Amén. La palabra de Dios dice así desde el versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, y el versículo 8 dice, palabra sana e irreprochable. Amén. Voy a dejarlo hasta ahí, no voy a leer el versículo 8 completo. Bueno, entonces, como les decía, en esta noche vamos a trabajar o vamos a estudiar la palabra de Dios sobre las influencias correctas. Quiero que usted tenga su Biblia a la mano porque pues ustedes saben que a mí me gusta mucho estudiar la palabra de Dios. No voy a predicar, sino que voy a enseñar, amén. Entonces, para hablar de influencias, creo que es pertinente primero definir qué es una influencia, amén.
La influencia es el poder que tiene una persona o una cosa para determinar o alterar la forma de actuar o pensar de alguien. Amén. No olvide esta definición. ¿Qué es la influencia? La influencia es el poder que tiene una persona, o sea, el poder que tenemos usted y que tengo yo para determinar o alterar la forma de actuar o de pensar de alguien. Es decir, que usted y yo tenemos un poder. Amén. Como seres humanos somos seres susceptibles a influencias internas y externas. Amén. Nosotros siempre tendemos a concentrarnos mucho en influencias externas, pero yo hoy voy a trabajar sobre influencias internas y sobre influencias externas. Amén. ¿Por qué? Porque ambas son importantes. Ambas influyen en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida cristiana. Como decía, somos seres susceptibles. ¿Por qué somos seres susceptibles? Porque somos seres sociales, ¿sí? Porque somos seres humanos, hermanos. Los seres humanos somos susceptibles a todo. Somos susceptibles a una enfermedad física, somos susceptibles a una enfermedad mental, somos susceptibles a los problemas, somos susceptibles a dificultades, a las necesidades, somos susceptibles a todo. Amén. Y somos influenciables. Somos seres influenciables. Nos puede influenciar una persona, nos puede influenciar una cosa, nos puede influenciar nuestra familia, nuestro grupo de amigos, nos puede influenciar un solo individuo, nuestra pareja, nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga. Cualquier persona, sea un grupo o individual, nos puede influenciar. Amén. Somos seres influenciables y eso es necesario tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasa? Que es que nosotros tendemos mucho a enfocarnos en lo que es la influencia de una persona. Y yo les dije iniciando que voy a centrarme en influencias internas y en influencias externas. Amén. Entonces, la influencia externa es la influencia que ejerce una persona sobre nosotros, pero también hay influencias internas que en muchas ocasiones tendemos a ignorar, no les prestamos mucha atención. Y estas influencias internas pueden ser nuestros sentimientos, nuestras emociones, la percepción que tenemos de nosotros mismos, nuestra edad, nuestros deseos. Todo esto son influencias internas. ¿Por qué? Porque son mías, no le pertenecen a nadie más. Es lo que yo tengo en mi corazón, es lo que yo tengo en mi mente, es lo que hace parte de mí y esto me influencia. Y me puede influenciar para bien o para mal. Amén. Como estaba diciendo, estamos en un proceso, estamos en una campaña que se llama Formando un Carácter Santo. Y las influencias son importantes para formar ese carácter santo. ¿Por qué son importantes? Porque las influencias pueden obstaculizar ese proceso que estás viviendo en Dios. Amén. Llevamos ya 3 semanas, hemos trabajado diferentes temas. Esta semana hemos recibido devocionales de parte de nuestro pastor, de parte de nuestros líderes. La palabra de Dios que fue predicada por medio del hermano Javier el día jueves fue poderosa. Habló a mi vida y sé que a la suya también. O sea, hemos recibido palabra de Dios. Y en esta noche yo quiero enfocarme en esto. El hermano Javier era muy claro el día jueves diciendo, nosotros no podemos decirle a usted tenga tales amigos o no tenga tales amigos. Claro que no. Pero sí podemos mostrarle el camino. Amén. Sí podemos decirle cuidado con esto. Por aquí es. Y usted es el que toma la decisión, usted es el que toma la decisión de cuáles son esas influencias que va a permitir en su vida, amén. Y esto de formar un carácter santo no puede ser cuestión de una campaña, joven o hermano que me está escuchando. Esto de formar un carácter santo debe ser diariamente en la intimidad con Dios. O sea, esto debe ser diario, no puede ser que iniciamos hace 3 semanas a formar un carácter santo en mi vida y cuando termine la campaña entonces ya ahí paro todo. No, yo debo estar día a día buscando purificarme en Dios, buscando santificarme, amén. Esto debe ser en mi intimidad, amén. Como les decía, entonces hay factores que son internos, amén. Y estos factores internos quiero nombrarlos uno a uno. Yo saqué como los que más nos afectan a nosotros como cristianos, amén. Entre estos factores internos hay uno que es
o sea, que hace parte de nosotros, queramos o no, y es nuestra edad. Amén. Nuestra edad muchas veces nos afecta sin siquiera darnos cuenta. Muchas ocasiones nosotros tememos hacer cosas por nuestra edad. Hay muchos ahí en su casa que quieren hacer algo para Dios, quieren servirle a Dios, dicen cuando yo salga de la cuarentena voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero luego piensan, es que estoy muy niño, es que estoy muy joven o es que ya estoy muy anciano. Y no debemos pensar de esa manera, porque Dios quiere usarte, niño, Dios quiere usarte, joven, Dios quiere usarte, adolescente, hermano adulto o anciano. Dios quiere usarnos a todos. ¿Por qué? Porque Dios puede usar su edad para impactar a su generación. Es muy diferente si yo como joven le hablo a un jovencito o si le hablo a un niño o si le hablo a una persona mayor. Yo me puedo identificar con ese joven, pero con el adulto se puede identificar el hermano adulto. Amén. Entonces su edad no debe ser un impedimento. Usted debe quitar su edad como influencia negativa en su vida. Use su edad como una influencia positiva. Use su edad como una influencia que Dios quiere usar para impactar la generación suya, sea cual sea. Niño, adolescente, joven, adulto o anciano. Dios quiere impactar su generación y para eso lo necesita a usted. Entonces, nuestra edad no puede ser una influencia negativa. Nuestra edad debe ser una influencia positiva. Amén. Otra cosa que puede influenciarnos de manera negativa y que en muchas ocasiones no nos damos cuenta o no nos percibimos son nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros deseos. Amén. Esto también hace parte de nosotros como seres humanos y en muchas ocasiones perdemos el control. Nosotros debemos aprender algo, hermanos jóvenes, debemos aprender a llevar todo esto a las manos correctas, que son las manos de Dios. Dios puede usar todo esto para su gloria o usted puede usarlo para su derrota. ¿Por qué digo que usted puede usarlo para su derrota? Porque Dios no quiere su derrota. Dios quiere glorificarse en su vida. Pero entonces estas influencias, si usted las pone en manos de Dios, Dios se va a glorificar. Pero si usted no las pone en manos de Dios, entonces esto a usted le va a derrotar. Amén. Las emociones, los pensamientos y los deseos son quizás cosas diferentes, pero se relacionan entre sí. Siempre van muy de la mano, amén. Discúlpenme. Siempre van muy de la mano y esto nos puede influenciar, como dije, de forma provechosa o puede influenciarnos de manera negativa en nuestra vida. No podemos dejar que nuestros deseos carnales, usted en la Biblia lee, y uno de nuestros enemigos es nuestra propia carne, amén. O sea, usted convive con su enemigo, que es su carne, y usted no puede dejar que la carne suya le influencie para pecado. Usted debe tomar el control de su carne. ¿Y cómo se hace? Poniéndolo en las manos de Dios. Amén. No puede dejar que esos deseos pecaminosos tomen control de su vida y le influencien para mal. Le influencien y le lleven a pecar. Amén. Nuestros pensamientos en muchas ocasiones podríamos decir que nos juegan una mala pasada. Amén. En muchas ocasiones pensamos mal de nosotros mismos. Tenemos pensamientos de temor, tememos hacer algo, tenemos miedo de hacer cosas para Dios porque creemos que no somos capaces. Usted debe acabar con esos pensamientos, pero también debe acabar con esos pensamientos de pecado. Acabo de decir que la carne es uno de nuestros enemigos porque nos puede llevar a pecar, pero su pensamiento también. Si usted va y hace algo es porque ya lo pensó, porque ya se lo imaginó, ya lo maquinó en su cabeza. Entonces usted no puede permitir que sus pensamientos sean una influencia incorrecta en su vida. Usted debe tomar control de sus pensamientos. Y como ya lo dije, la única manera de tomar control de esto es poniéndolo en las manos correctas. Amén. En las manos de Dios. Nuestras emociones, hermanos. Como dije, somos seres humanos y nos dejamos llevar por lo que sentimos, nos dejamos llevar por lo que pensamos.
y en muchas ocasiones nos hacen daño y nos llenamos de rencor. Esas emociones, esos sentimientos de rencor, esos sentimientos de dolor, esos sentimientos de amargura, también juegan en contra nuestra, también nos detienen, no dejan que Dios lleve a cabo el plan que tiene para con nosotros, porque eso nos deja en el pasado. Esos pensamientos, esos recuerdos del pasado nos detienen y no nos dejan avanzar. Y eso está influenciando su vida y mi vida para mal. Usted tiene que acabar con eso de raíz para que pueda avanzar, para que Dios pueda cumplir el propósito que tiene con su vida. Amén. Estas, aunque como dije, no las tenemos muy en cuenta, cuando hacemos conciencia de estas cosas, cuando hacemos conciencia de que mi edad me está afectando, de que mis pensamientos me están afectando, de que mis emociones me están llevando por el camino que Dios no quiere que yo vaya, que cuando mis deseos me están llevando por el camino que no quiere que Dios no quiere que yo vaya, cuando entiendo eso, cuando me hago consciente, entonces soy más fuerte para enfrentarlo. Amén. Y soy más fuerte, ¿por qué? Porque lo voy a poner en manos de Dios. Quiero hacer mucho énfasis en eso. La única forma de que esto me influencie de manera correcta es que yo ponga esto en manos del Señor Jesucristo. Amén. Hay algo más que quiero hacer mención como una influencia interna, y es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Esto también es fundamental, hermano. ¿Por qué? Porque o puedo sentirme muy bien y orgullosa de lo que soy, o puedo sentirme muy mal conmigo mismo. Usted puede tomarlo como su autoestima, puede decir así, pero usted debe encontrar un punto medio en eso. Usted no puede dejar que su espíritu o su vida se enorgullezca tanto que usted solo se enaltezca y que usted se crea demasiado, porque eso no le va a llevar en el camino que Dios tiene para usted. ¿Por qué? Porque usted no va a depender de Dios. Amén. Pero si usted se va al otro extremo de yo no soy nada, no tengo nada, no sé nada, soy tan poco, entonces se va a menospreciar a sí mismo. Y usted tiene que tener en cuenta que el Señor Jesús dio la vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, que Él fue el que nos formó, ¿sí? Él nos formó. Él nos creó, somos creación suya, pero después de ser creación suya nos hizo hijos suyos, amén. Entonces, si usted sabe, si usted reconoce en su corazón lo que usted y yo somos para Dios, usted va en camino indicado, amén. La percepción que usted va a tener de usted mismo va a ser la percepción correcta. Pero si usted no tiene la percepción correcta de sí mismo, entonces no es una buena influencia para su vida. Amén. Como dije, usted se puede enorgullecer y eso no le está haciendo de buena influencia, porque una persona orgullosa primero va a perder a Dios, porque va a estar lejos de Dios, ¿sí? Dios dice que al orgulloso lo mira de lejos. Amén. Entonces usted va a estar lejos de Dios, pero también ese orgullo le va a hacer perder amistades, le va a hacer de pronto alejarse de su familia. Y también cuando creemos que somos tan poco, cuando nos tenemos en tan poca valía, también va a hacer que perdamos amistades, que perdamos buenas relaciones, que creamos que Dios no quiere hacer nada con nosotros. Entonces eso no le va a influenciar de manera correcta su vida. Amén. Todos estos son factores internos en usted y en mí que nos pueden influenciar. Y como le estoy diciendo, como le dije al principio, no estamos exentos de esto. O sea, usted y yo, queramos o no, usted puede decir, ay, a mí nada de eso me hace daño. No, usted quiera o no quiera, es influenciado por algo, hermano. Yo, así no lo quiera, soy influenciada por algo y debo tener cuidado, amén. Si quiero que esas cosas que me están influenciando me influencien de manera correcta o me influencien de manera incorrecta, amén. Dios está esperando que pongamos todo esto en sus manos, como lo dije en el principio. Él quiere que todo esto ejerza de manera provechosa una influencia en nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su vida en usted mismo sea de buena influencia para usted. Sé que suena un poco raro, pero ¿por qué Dios quiere esto? Porque es que Dios quiere usarle a usted y quiere usarme a mí para llegar a otros.
Amén. Y la única manera de que Él pueda usarnos para llegar a otros es que nosotros nos pongamos en manos de Dios. Amén. Que Dios pueda usarnos de la forma correcta, pero que usted y yo estemos siendo influenciados por Dios. Amén. Que nuestra vida, todo en nosotros, sea controlado por el Señor Jesucristo. Amén. Esta semana hemos estado hablando de un personaje bíblico, amén, y ese personaje es Josué. Hemos escuchado, como les dije, devocionales sobre Josué. Hemos escuchado sobre influencias externas, amén. Y ahora ya hablamos de influencias internas, ahora hablemos de las influencias externas. ¿Y cuáles son esas influencias externas? Nuestras amistades, amén. Esas son nuestras influencias externas. Las personas de las que nos rodeamos. Y Josué es un buen ejemplo para hablar de influencias externas. ¿Por qué es un buen ejemplo? Cuando usted lee sobre la vida de Josué, usted se encuentra que Josué es mencionado en varios textos bíblicos, amén, en el Éxodo, en el libro de Josué, pero en Éxodo sobre todo, que la Biblia se centra en el pueblo de Israel después de su salida de Egipto. Usted mira y usted ve que mucho en la historia se menciona a Moisés, pero usted va leyendo y usted se va encontrando con Josué. En el capítulo 17 de Éxodo dice que Josué condujo al pueblo de Israel a la victoria contra Amalek. Y Josué era un hombre que hacía e iba a donde Moisés iba. Lo que Moisés le dijera que hiciera, Josué lo hacía. Y a donde Moisés iba, Josué iba. Amén. Entonces, Josué condujo al pueblo de Israel a una victoria porque fue Moisés el que le dijo. Moisés le dijo que fuera y que reuniera unos hombres para que fuera a la batalla. Amén. Y ellos salieron victoriosos. Claro, Dios estaba trabajando en medio de eso. Dios estaba orando, pero era Moisés el que había mandado a Josué y Josué iba al frente en esa batalla, amén. Josué era el hombre que Dios estaba usando en ese momento, amén. Entonces, eso vemos en el capítulo 17. En el capítulo 24 vemos que Moisés va al monte a hablar con Dios y Josué va con él. Claro, Josué no subió, pero Josué estuvo esperándole a Moisés. Si usted lee, usted ve que la palabra de Dios dice que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y cuando Moisés bajó, Josué estaba ahí esperándole. Amén. O sea, ese hombre estuvo ahí esperando a la persona a la que estaba sirviendo, que era Moisés. Amén. No se despegaba. Josué no se despegaba de Moisés. En el capítulo 33 nos encontramos con Josué al cuidado del tabernáculo. Amén. Y la palabra dice textualmente, la palabra de Dios en el versículo 11 dice: Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Entonces, hermano, joven que me está escuchando, ¿usted se imagina qué tipo de influencia era la que estaba recibiendo Josué? Acuérdense, ya hablamos de influencias internas, pero ahora estamos hablando de influencias externas. ¿Qué tipo de influencia estaba recibiendo Josué? Josué estaba todo el tiempo detrás de Moisés y Moisés era el hombre que se comunicaba directamente con el Señor Jesús, con Dios, amén. Entonces, si Moisés se comunicaba todo el tiempo con nuestro Señor y Josué estaba todo el tiempo detrás de Moisés, escuchando lo que Moisés decía, haciendo lo que Moisés le decía que hiciera, ¿de quién estaba recibiendo influencia Josué? Del mismo Dios, amén. Y esas son las influencias que usted y yo debemos buscar. La Biblia dice, como les acabé de leer, que Josué no se apartaba del tabernáculo. Y al no apartarse del tabernáculo podemos pensar
¿Con qué personas se estaba relacionando Josué? Josué se estaba relacionando con los levitas, con los sacerdotes, amén, porque eran ellos los encargados de estar en el tabernáculo, eran ellos los encargados de los sacrificios. Entonces, cuando usted y yo buscamos estar en todo momento en la presencia de Dios, con las personas con las que nos vamos a relacionar, son aquellos que están también en el templo buscando la presencia de Dios, no con aquellos que están afuera haciendo el mal o pecando, no, sino con ellos que nos inyectan fe, con los que nos inyectan fe, con los que nos invitan a orar, con los que nos invitan a estar ahí delante de la presencia de Dios, purificándonos, santificándonos, los que te invitan a ti, los que me invitan a mí a buscar de Dios. De esas son de las personas de las que yo me debo rodear. Ahora no le estoy diciendo que se aleje de sus demás amigos, que no se relacione con otras personas, no, hágalo, pero sepa de quién va a recibir influencia. Eso es lo más importante, que usted sepa quién le va a influenciar a usted o de quién usted está recibiendo influencia, amén. De eso debemos tener cuidado. De eso debemos guardarnos y pedirle al Señor Jesús que nos guarde en todo momento, que podamos recibir las influencias correctas. Y usted tiene la autoridad para decidir quién influencia su vida y quién no. Amén. Josué lo único que deseaba era tener comunión con Dios. ¿Por qué digo que era lo que deseaba? Porque era lo que él buscaba. Moisés tenía comunión con Dios y ese muchacho andaba detrás de Moisés. ¿Qué estaba buscando? Claro, estaba buscando aprender de Moisés, quizás imitar la vida de Moisés por lo bendecido que era, por lo usado de Dios que era, pero él quería la comunión con Dios. Eso era lo que Josué estaba buscando, comunión con Dios. Y así como él la buscó, la obtuvo, porque el Señor Jesús se la otorgó en el momento que lo puso a él como sucesor de Moisés, amén. Y eso debemos buscar usted y yo, personas que nos influencien a buscar la comunión con Dios, personas que nos influencien nuestra vida espiritual, amén. Recuerde que hablamos de influencias internas y Josué no se dejó afectar de esas influencias internas. Josué no se dejó afectar de su edad. Josué no dijo, yo quizás soy un joven, yo no tengo nada que hacer detrás de Moisés, podría estar allá con las personas de mi familia, con las personas de mi tribu, haciendo lo mismo que ellos hacen, relacionándome con ellos, quizás compartiendo con ellos, comiendo, bebiendo con ellos. No. A Josué no le importó su edad. Josué estuvo todo el tiempo detrás de Moisés, anhelando la presencia de Dios, la comunión que él tenía con Dios. A Josué no le impidió, no le influenció negativamente el que no fuera de la tribu de Leví, porque como ya les dije, los levitas eran los encargados de estar en el tabernáculo y tal vez Josué no entraba al tabernáculo, estaba afuera, pero estaba ahí todo el tiempo, joven, estaba ahí todo el tiempo. No se apartaba del tabernáculo y él no dijo, no, es que yo no soy un levita, yo no tengo nada que hacer aquí, no. Eso no le influenció, esos pensamientos a él no le influenciaron en ninguna manera. Él solo tenía delante suyo la meta de alcanzar una relación con Dios. Eso era lo que él quería. Y las influencias sobre su vida le llevaron a alcanzar esa relación con Dios. Amén. Eso es lo que usted y yo debemos de buscar. Joven que me escucha o hermano que me escucha, ¿de quién está recibiendo influencia usted? ¿O de qué? ¿Se está dejando influenciar de sus pensamientos? ¿Se está dejando influenciar de sus miedos, de sus temores, de sus sentimientos, quizás de amargura, quizás de dolor? Ha pasado un mal momento, le han hecho daño y usted se está dejando influenciar de eso. Déjeme decirle que eso le está haciendo daño. Esos sentimientos le están deteniendo, como ya le dije, para que Dios no cumpla el propósito que tiene con su vida. Amén. Créanme que yo escuchaba el día jueves al hermano Javier y él decía que hay muchos que en su momento llegamos a pensar que lo que nosotros hagamos no debe importar lo que otros piensen de nosotros. Y yo lo escuchaba y yo decía, yo fui así. En un momento yo fui así. En un momento de mi adolescencia
yo me dejé llevar por ese pensamiento de, es que nadie tiene por qué decir nada de lo que yo hago, lo que yo digo, es mi forma de ser, así soy yo. Y hasta cierto punto es correcto que uno no se interese por lo que los demás piensan de mí. ¿Por qué lo digo? Porque cuando usted no se interesa por eso, usted no se va a dejar afectar negativamente por lo que los demás digan que lo puedan herir a usted. Cuando lo señalen, cuando lo juzguen, si usted no presta atención a esas palabras, eso no le va a hacer daño a usted. Amén. Y usted tampoco va a ser el que busque agradar a todos porque véanme, aquí estoy. No, eso no es lo que debemos buscar. Pero sí tenemos que tener cuidado con algo. Y es que somos testimonio. Amén. Somos cartas leídas al mundo. En el pasaje que leímos al principio dice a los jóvenes que seamos prudentes, que seamos ejemplo. Amén. Que seamos prudentes, que seamos ejemplo en nuestra conducta, en nuestras palabras. ¿Por qué debemos de ser ejemplo? Porque estamos dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque el Señor Jesús nos quiere usar a usted y a mí como influencia a otros. Nosotros no vamos a influenciar a nadie. Es el Señor Jesús el que por medio de su Espíritu va a influenciar mi vida y por medio de eso yo voy a influenciar a otros. O el Señor Jesús va a influenciar a otros por medio de mi vida y de su vida. Pero para eso debemos estar en comunión con Dios. Porque eso era lo que el Señor Jesús hacía con Moisés. El Señor Jesús tenía una fuerte influencia sobre Moisés. Amén. Y por medio de Moisés fue que pudo influenciar a Josué. Pero era porque Moisés tenía una comunión con Dios. Amén. Y eso es lo que usted y yo debemos buscar. ¿Cuáles son sus influencias? Usted que está ahí en su casa escuchándome, piense, ¿cuáles son las influencias que tengo sobre mi vida? Ya le dije que la forma más sencilla de hacer control sobre esas influencias es hacer conciencia de ellas. Cuando yo sé que mi edad me está haciendo de impedimento para hacer lo que quiero hacer en Dios o lo que Dios quiere hacer con mi vida, entonces debo hacer conciencia de eso y quitar ese obstáculo. Cuando siento que mi autoestima está muy baja o que me estoy enorgulleciendo, entonces debo hacer conciencia de ello y poner todo mi espíritu delante de Dios y pedirle que me haga una persona humilde, pero también que me dé amor por mí mismo. Amén. Debo pedirle a Dios sabiduría, debo pedirle a Dios que me haga consciente de lo que me está influenciando, esas emociones que ya les dije, esos sentimientos, esos pensamientos de pecado. Somos seres pecadores, amén, pero debemos poner eso en manos de Dios. La mayor influencia sobre su vida, hermano que me escucha, debe ser el Espíritu de Dios. Esa debe ser la mayor influencia sobre su vida. Porque como ya dije, Dios quiere usar su vida para influenciar a otros. Pero usted también tiene personas que influencian su vida. Quizás familiares, personas de la iglesia, ¿sí? Yo tengo influencia sobre mi vida. Mis padres son una influencia sobre mi vida. Tengo amigas que son influencias sobre mi vida. ¿Por qué? Porque son personas que me acercan a Dios. Porque son personas que me inyectan fe. Que cuando hablamos, así estemos hablando de cualquier cosa, en medio de ese cualquier cosa está Dios. Siempre tiene que estar Dios. Y es ahí cuando usted puede hacer conciencia de esta influencia, sí sirve para mi vida. Amén. Como le dije, no le estoy diciendo deje amigos, no. Mantenga a esos amigos. ¿Por qué? Porque esos amigos son los que van a poder ver el cambio que usted va a tener en su vida. Y a esos amigos es a los que Dios quiere influenciar por medio suyo. A esas personas es a las que Dios quiere llegar. A su familia Dios quiere llegar. Pero primero usted debe estar en comunión con Dios.
Usted y yo debemos buscar ser influenciados por el Espíritu Santo. Amén. En 1 Timoteo 4:12 también dice, seamos ejemplo a los creyentes. Amén. Y en Jeremías 15:19 dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es decir, sea usted, hermano, sea usted jovencito, adolescente que me escucha, usted debe ser la influencia que Dios quiere usar para este mundo. No deje que el mundo le influencie a usted, que el mundo en nada tenga que ver con su vida, pero que su vida sí sea de ejemplo y de influencia para otros. Amén. Influencias correctas, hermano. Influencias correctas necesitamos en nuestra vida para tener una vida santa. Amén. No somos perfectos, pero estamos en proceso de santificación. Estamos en un proceso de purificación. Y las influencias tienen mucho que ver en eso. Amén. Usted debe buscar la influencia del Espíritu Santo en su vida en todo momento. Pero tenga cuidado de lo que está internamente influenciando su vida. Tenga cuidado de las personas que están influenciando su vida, pero también tenga cuidado de la influencia que usted está haciendo para otros. Tenga mucho cuidado, porque el Señor Jesús quiere usarle, así como usó a Moisés para poder alcanzar a Josué. Josué fue un hombre de batalla y fue un hombre de victorias. Fue un hombre al que Dios le dio autoridad. Amén. Pero porque Josué buscó comunión con Dios. Amén. Yo quiero comunión con Dios. Yo quiero ser influenciada por el Espíritu de Dios. Yo no quiero ser vista por otros porque quizás no quiero el ser mirada o ser admirada. No quiero ser admirada. Quiero que el que se vea cuando me vean a mí sea el Señor Jesús. Eso es lo que yo quiero que vean en mí, al Señor Jesús. No sé si los de la iglesia se acuerdan que el año pasado yo les hablaba, les daba un mensaje sobre un animalito. Yo les decía, nosotros debemos ser como ese animal que agacha su cabeza y que los aplausos son para el Señor Jesús. Pero para eso debemos tener comunión con Dios. Amén. Si queremos que sea el Señor Jesús reflejándose a través de nuestra vida, tenemos que tener comunión con Dios y debemos ser influenciados de la manera correcta. Amén. Hermanos, este ha sido el corto mensaje de esta noche. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida. Vamos a orar y quiero que en esta oración usted le pida al Señor Jesús que le ayude a hacer conciencia. Amén, que le ayude a hacer conciencia de qué es eso que está afectando su vida. Y cuando hablo de afectar, puede afectar positiva y negativamente. Amén. Que le está afectando a usted positivamente y que le está afectando negativamente. Y que esas cosas positivas Dios las pueda usar para su gloria. Pero que esas cosas negativas Dios las quite de raíz. Amén. Dios las saque de su corazón, Dios las saque de su mente, Dios las haga a un lado, las quite de su entorno, de su territorio, y que usted pueda ir enfocado con la mirada en la meta de tener una comunión con Dios. Amén. Que sus influencias le lleven a alcanzar el propósito que Dios tiene para su vida. Tenga en cuenta eso, porque lo he entendido y ha sido de grande bendición después de que lo entendí. Y es que las amistades que yo tenga en mi vida, las relaciones que yo tenga en mi vida, deben llevarme a el cumplimiento del propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. No deben desviarme del camino, porque usted y yo no vamos a llegar solos al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No vamos a llegar solos, porque en una carrera de solos el que triunfa y el que se gana los aplausos es uno solo. Primero vamos con Dios, pero vamos con nuestra iglesia, vamos con nuestra familia, vamos con nuestros amigos. Amén. Y para eso usted debe escoger las influencias correctas, hermano. Joven que me escucha, usted tiene sueños, pero busque las personas de las que se va a rodear para cumplir esos sueños. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso,
Te doy las gracias, Señor Jesús, por este momento que nos has permitido aquí delante de tu presencia, Señor, para glorificarte una vez más, Señor Jesucristo. Gracias porque has hablado a mi vida, Señor Jesús, y sé que has hablado a la vida de alguien más, Señor. Dios de la gloria, bendícenos, Padre Santo, guíanos, Señor Jesucristo, que todo lo que esté influenciando de manera incorrecta nuestra vida sea quitado, Padre Celestial, que podamos recibir una influencia correcta, Señor, pero por sobre todo que seamos influenciados por tu Espíritu Santo, Padre Santo, que seas tú en control de nuestra vida en todo momento, Señor Jesucristo. Ayúdanos a hacer conciencia, Señor Jesús, y a poner nuestra vida en control tuyo, Señor, a poner nuestra vida en tus manos, Padre Santo, para que puedas cumplir el propósito que tienes para nosotros, que este proceso de santificación sea diario, sea constante, Señor Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios, Señor Jesucristo, somos débiles, pero en ti tú nos haces fuertes, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Les recuerdo que mañana tenemos escuela dominical. No se pierdan nuestro hermoso servicio. Amén. Dios les bendiga y que estén muy bien.